Está bien. Buen día. Bien, vamos a empezar con la presentación de mercados de carbono. Como les comentaba, es más que nada una introducción sobre qué son cómo se obtienen los créditos de carbono y cuáles son los potenciales mercados. La verdad que si nos pondríamos a dar una presentación al detalle de cómo obtener los créditos con los distintos programas que hay, que si hay algo que tienen los mercados de carbono es que no están estandarizados. Entonces vamos a ver más adelante que tenemos mercados de carbono por cumplimientos nacionales y mercados y programas, digamos, ¿no? Que son de cumplimiento privado. Y si bien está clara la división, bueno, en cuanto a la teoría, pues en la práctica las empresas pueden comprar créditos de carbono de programas nacionales y viceversa para dar cumplimiento con cada uno de los compromisos que hay, tanto de los países como de los estándares privados. La agenda de hoy va a ser una presentación de Control Union Peterson. La mayoría de ustedes ya nos conocen, pero bueno, es importante presentarnos. Pequeña introducción sobre lo que es el cambio climático, sobre lo que son las tendencias y desafíos a partir del Acuerdo de París. Ya todos los conocemos. Que fue la semana pasada o la anterior, un informe de la ONU nos advirtió como que tenemos que actuar cuanto antes y los indicios y las amenazas y de que tenemos que actuar ya cada vez son más enérgicos. Hace unos años atrás decían, bueno, sí, tenemos que empezar a actuar, tenemos que medir nuestra huella, tanto de carbono como hídrica, contaminar menos, cambiar nuestros hábitos, y no solamente en nuestras empresas, sino en nuestros hábitos individuales y de nuestras familias. Entonces esas alertas cada vez son más importantes. ¿Hay alguien que le está haciendo interferencia? Ahí está. Esteban, estás con el micrófono apagado. Pagó ahora. Bueno. Yo lo apagué yo que silencié por el ruido. Bien. Gracias, Nacho. Y bueno, los créditos, no sé hasta dónde quedé, créditos de carbono, la medición y gestión y los mercados, que como les decía, no están estandarizados, tenemos públicos como privados, y los públicos depende de cada país y en algunos casos de cada estado, ¿no? Tenemos los casos de Estados Unidos, que es California, Oregon también, y en Canadá, Quebec, que tienen sus propios mercados regulados de carbono, ¿no? Sus propios compromisos. En cuanto a nuestra presentación de Peterson, hoy durante el call voy a estar presentando yo. Mi nombre es Esteban Flego, soy argentino, pero estoy residiendo en Guatemala, estoy a cargo de la oficina y de aquí atendemos todo lo que es Centroamérica. Y también va a estar Ignacio Falcone, que es el Country Manager de Colombia. Buen día para todos. Vamos, la voy liderando la presentación. Ignacio va a ir haciendo las acotaciones. Si bien al final, algo que tendría que haber dicho, vamos a dejar un espacio para las preguntas. En el chat pueden ir escribiendo y al final las vamos viendo una por una. ¿Quién es el grupo Peterson, Control Union y Peterson? ¿No? Somos una empresa que se fundó en Holanda hace más de 100 años. Hoy en día estamos en 80 países. Y como van a ver en la filmina siguiente, en lo que es América, tenemos oficinas en todos los países. Son muy pocos en los que no estamos presentes y nuestros servicios son para las cadenas de abastecimiento. Nosotros brindamos servicios desde lo que es
la producción de la materia prima hasta que llega al consumidor final. Agroindustria, textiles, en algunos casos, en algunos países específicos, minería, de petróleo y sus derivados, etc. ¿Cuáles son esos servicios que brindamos? Certificaciones de huella de carbono neutral, de buenas prácticas agrícolas, para biocombustibles en la Comunidad Europea y para Estados Unidos. Inspecciones de commodities, tanto en puertos como en los warehouses. ¿Y por qué Peterson Control Union? Porque Peterson es una empresa hermana dentro del grupo que se dedica a lo que es la consultoría. Tenemos un equipo totalmente separado de lo que es control y con una política de calidad, lo que nos permite asegurar que no haya conflicto de interés. Si hacemos una consulta, si una persona hace una consultoría, no puede ser auditor por este tema, ¿no? No podemos ser juez y partes. Después tenemos temas de gestión de garantías, servicios satelitales a partir del monitoreo de cultivos, monitoreo de los estados hídricos de los suelos y todo lo que uno puede ver con un control satelital. Y el tema de gestión de garantías con seguimiento de calidad y cantidad de, bueno, que una empresa dé garantía ante un préstamo, un determinado bien, y ante nosotros actuamos como garantes, controlando la calidad y la cantidad de ese producto. Además de Peterson, aquí es importante, y ya nos vamos metiendo un poco en lo que es el tema del webinar, que son los mercados de carbono y todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque para llegar al mercado tenemos que tener un inventario, tenemos que hacer un cálculo, y esto puede ser una parte de nuestras políticas de sustentabilidad, que las podemos identificar a partir de los análisis de materialidad, que son la base de los reportes de sustentabilidad. Entonces, a partir de hacer un análisis de materialidad, yo puedo identificar cuáles son los puntos que tengo para mejorar, que los que tengo que seguir trabajando, y seguramente ahí vamos a ver el tema de los gases de efecto invernadero y obtener los créditos de carbono. Que como ustedes saben, no solo entro al mercado de la venta de los créditos, sino que puedo tener acceso a nuevos mercados para mi producto, porque al tener la huella dice, bueno, muchos mercados me piden a mí que ese producto que esté vendiendo tenga su huella. No solo estos mercados que me habilita, sino también que nos trae beneficios para nuestras empresas, como ser más eficientes, identificar oportunidades de mejora, identificar los mayores puntos de emisión, cositas que vamos a ir viendo ahora más adelante. Entraremos en el tema de cambio climático, por qué es tan importante el tema de los créditos y de la medición de nuestra huella y de los créditos. Aquí vemos un gráfico de cómo está correlacionado el tema del aumento de las emisiones. La verdad que uno siempre habla de dióxido de carbono porque es el de mayor volumen, pero después tenemos otros 6 gases más importantes. Y cuando medimos nuestra huella lo hacemos en CO2, van a ver ustedes que es CO2 equivalente, y eso es porque todos los gases se llevan a unidad de dióxido de carbono para estandarizar y para poder parametrizar y poder medir todo en una misma unidad y no mezclar peras con manzanas. Entonces acá tenemos lo que es el aumento de las emisiones con el aumento de temperatura. Esto es lo que ya todos conocemos, el cambio climático es una realidad, es algo que tenemos que trabajar sobre ello. ¿Y cómo lo trabajamos? Bueno, viendo de qué forma podemos reducir nuestras emisiones. Aquí lo que podemos ver en esta tabla es cuáles son las mayores fuentes de emisión, siendo la principal es la industria, todo tipo de industria, y lo que es la producción de materia prima en la agricultura, la silvicultura y cualquier otro uso de suelo por parte del hombre. Después tenemos que también considerar lo que son los cambios de uso, que eso también nos van generando
en cambios en la captura de carbono. Entonces también modifican lo que son las emisiones. Y acá, ¿qué tenemos que hacer para reducir, para limitar, no es reducir, sino limitar este incremento de temperatura? Reducir las emisiones entre un 40 a un 50% para el 2050, esto es comparado al 2010, tener emisiones negativas o nulas en el 2100, ya muchísimo, pero esos son proyectos a largo plazo y siempre se van a ir modificando. Y lo que está estimado por la ONU es decir, bueno, que las emisiones van a alcanzar su máximo de 5 a 15 años. ¿Cómo vamos a lograr la reducción de las emisiones? Por suerte tenemos muchísimas oportunidades y alternativas, desde uso de energías renovables, desde la identificación de nuestras fuentes de emisión y a partir de ahí poder ser más eficientes en el uso de insumos y en el uso de fuentes energéticas. Y esto lo que nos va a llevar es la reducción de los costos operativos, ¿no? Entonces tenemos un triple beneficio, llamémosle. Por ahí me estoy adelantando un poquito, lo vamos a ver más adelante, porque es, al reducir, identifico dónde estoy siendo ineficiente o dónde puedo ser más ineficiente, eso se me va a traducir en los costos, voy a tener menos costos y también voy a estar ayudando a frenar o limitar, no creo que se vaya a poder frenar el tema del calentamiento global. El Acuerdo de París fue un acuerdo dentro del marco de las Naciones Unidas, donde los países se pusieron de acuerdo y salieron compromisos de cada uno de estos países para limitar este incremento de la temperatura. Bueno, y ya sabemos que fue ratificado por más de 175 países. Como les decía, del Acuerdo de París salieron compromisos nacionales. Aquí en Latinoamérica tenemos México, que tiene que disminuir un 22%, ese fue su compromiso. Argentina está también en un rango del 22%, Brasil está en un 40%, y Colombia está en el rango del 25-30% de compromisos de reducción. Además, ¿no?, de compromisos de tener programas de forestación, de programas de energías renovables y demás. Bien, vamos con lo que es qué son los créditos de carbono y vamos a empezar con la importancia en su medición. Bien, ¿por qué es importante? Bueno, hablamos de estos compromisos nacionales y en muchos países la verdad que los estados, los gobiernos se pusieron más estrictos y las empresas van a tener que cumplir sí o sí con estas limitaciones. Entonces, bueno, nos va a permitir cumplir con las políticas de gobierno, a minimizar nuestras emisiones de nuestras empresas mediante que, bueno, ser más eficientes en nuestra producción, acceder a nuevos mercados, el mercado de los créditos de carbono o mercados donde me exigen a mí contar con la medición de esas emisiones, comunicar el desempeño ambiental que estamos teniendo a distintos grupos de interés, ya sea si obtengo el estatus de carbono neutral, y esto lo podemos hacer con lo que les comentaba, estos reportes de sustentabilidad, y además nos permite identificar y a partir de ahí reducir los impactos que están generando esas emisiones en toda la cadena de abastecimiento. Y esto nos lleva a una mejor imagen de la empresa, mejor relaciones con la comunidad, podemos atraer inversores. Entonces son varios los beneficios. Muchas veces digo, bueno, ¿para qué quiero mi huella de carbono si por ahora no tengo un cliente que me compre los créditos? Bueno, pero tenemos muchos otros beneficios asociados que nos permite a nosotros encarar el tema de la huella de carbono. ¿Qué estrategias podemos implementar a partir de que tengamos identificado lo que es nuestra huella y nuestras principales fuentes de emisión? Bueno, implementar un
programa de mejora de la eficiencia de los procesos, utilizar fuentes de energía renovables, contar con políticas de abastecimiento sustentable. Muchas veces las empresas tienen muchísimas estrategias, implementan muchísimas medidas en pos de reducir sus emisiones, pero cuando uno las visita y pregunta, y la flaqueza o el punto débil que tienen es el tema de, bueno, ¿y tus proveedores? No, mis proveedores todavía yo no pude llegar a ellos. Entonces, bueno, necesito una política de abastecimiento y es donde toda la cadena nos permite reducir las emisiones. Desarrollar productos o servicios que cuenten con una baja huella de carbono. En lo que es el agro y la industria ya vienen productos que en sus marbetes o etiquetas indican que tienen una huella de carbono baja y también tienen su medición. Influir en los hábitos de los consumidores a partir de, los consumidores son los directos que tenemos, son nuestros clientes y nuestros empleados. Entonces a partir de ahí decir, bueno, el consumo de productos con baja huella, el tema de utilizar medios de transporte que tengan energía renovables o que eléctrico o lo que fuera, o la bicicleta. Son miles las estrategias que se pueden implementar y tratar de lograr la neutralidad. La neutralidad no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana, sino que lleva entre 2 a 3 años obtenerla, porque después más adelante lo vamos a ver, pero uno tiene que medir, uno tiene que identificar las oportunidades de reducción, a partir de después de ahí compensar para poder lograr esa neutralidad. Un poquito cuáles son las principales fuentes de emisión. La principal es dióxido de carbono y es la medida, dióxido de carbono equivalente es la medida que utilizamos para medir nuestra huella. Tenemos el metano, que proviene principalmente de los rellenos sanitarios, el óxido nitroso, que son a partir del uso de fertilizantes o fibras sintéticas, en el caso de la industria textil, hidrofluorocarbonos, que son todo el tema de los refrigerantes, y bueno, los demás que vienen de la producción de aluminio y otros tipos de actividades. Pero los principales son dióxido de carbono y metano, que son los que se generan. A ver, emisiones, todos emitimos, pero el tema es este, ¿no? Que debido a nuestra actividad que estamos llevando a cabo, actividad humana, digo, ¿no? A nivel global, tenemos problemas del tema del calentamiento global. ¿Cuáles son las principales herramientas de medición? Para lo que es inventario corporativo de esas emisiones, es decir, bueno, ¿cuáles van a ser mis límites que yo voy a establecer para tomar esa huella, tanto de espacio como de tiempo? Generalmente se utiliza un año. Y dentro de ahí tenemos lo que es el GHG Protocol y la ISO 14064, que lo que es la ISO 14064 tenemos en 3 niveles, que tenemos el nivel 1, que son para las emisiones de una organización, el nivel 2, que es para un proyecto o un producto determinado, y para 3, el 1464, 3 sería lo que es para los servicios. Lo mismo para lo que es la huella de carbono en productos, es la 14067, y el Life Cycle Assessment, que es la ISO 14040. Que por ahí podemos decir, bueno, ¿por qué estamos metiendo el análisis de ciclo de vida de un determinado producto? Porque de ahí tenemos identificados cuáles son los procesos en toda la cadena de producción de un determinado producto que me están generando mayores emisiones, y puedo identificar en cuál tengo que actuar, cuál van a ser mis prioritarios. Después vamos a ver un cuadro donde tenemos un ejemplo. Y después tenemos lo que son las PAS. La 2050, que me permite medir la huella de carbono de un determinado producto,
y la PAS 2060, que es específico para demostrar la neutralidad del carbono. ¿Cómo obtengo la neutralidad? Después vamos a ver un esquema similar que es para cómo obtener créditos de carbono, que es lo principal de este webinar, pero está todo relacionado. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la huella de carbono de un proceso de mi fábrica o de un determinado producto. Luego tenemos que identificar oportunidades de reducción y elaborar un plan. Ese plan se debe implementar para lograr esas reducciones y tengo que lograr decir, bueno, no puedo reducir más porque mi actividad no me lo permite. Y una vez que llegué a ese límite, digo, bueno, para ser carbono neutral necesito salir a comprar los créditos de carbono para lograr esa compensación y lograr la neutralidad. Después viene la verificación y una vez que es satisfactoria esa auditoría o visita de verificación, uno ya obtiene su certificado de carbono neutral. A todo esto, Control Union trabaja en lo que es la neutralidad y Peterson nos ayuda en los planes de cálculo de la huella, de identificar oportunidades de reducción y de compensación. Lo que les comentaba un poquitito del análisis de ciclo de vida, aquí es el caso de el ciclo de vida de un paquete de fideos. Como pueden ver, va desde la producción del trigo, pasando por todos los procesos, desde el packaging, la distribución, el tema de manejo de residuos, hasta que llega a la fase de cocción para consumo final. Entonces, acá nos permite ver a nosotros, el análisis de ciclo de vida, dónde son las etapas donde tenemos que actuar. Ejemplo, acá donde vamos a actuar y tenemos que oportunidades de mejora y de reducción en lo que es la producción del trigo, mediante el uso eficiente de fertilizantes, de agroquímicos, de la logística, y llegando a lo que es industria, ¿no? Entonces, acá podemos ver cuáles son los focos principales donde decían, bueno, tenemos que actuar para lograr los créditos, para lograr la neutralidad y todas nuestras estrategias de sustentabilidad post de disminuir y lograr frenar el cambio climático. Lo mismo tenemos, bueno, no es el webinar de hoy, pero para lo que es huella de agua, también, donde tenemos la mayor consumo de agua y donde podemos mejorar la eficiencia. Bien, vamos a entrar en lo que es mercado de carbono. Para resumirlo y hacerlo de forma sencilla, ¿cómo funciona el mercado de carbono? Hay empresas que todas las empresas tienen emisiones y contaminan, pero hay empresas que dicen, bueno, yo hice mi huella, tengo mi plan para reducir y una vez que reduje mis emisiones, ahí obtengo esos créditos. Y estos créditos, ¿por quién son comprados? Bueno, por empresas que necesitan compensar sus emisiones, ya sea porque tiene que dar cumplimiento con una normativa nacional o estatal o porque están en un proceso de carbono neutral o están certificados carbono neutral y necesitan compensar sus emisiones. Es el tema de offsetting, ¿no? De compensación. Entonces, a modo resumido, tenemos que una tonelada métrica que reducida de gases de efecto invernadero es igual a un crédito de carbono. Y acá, ¿cuáles son los principales mercados? Acá un poquito les estuve hablando de los mercados que están regulados, los mercados que son nacionales o estatales, que los dictan los gobiernos, y los mercados voluntarios. Y a su vez en estos tenemos mercados de regulaciones que no me dan créditos, pero otros que sí me dan créditos. Puedo obtener créditos y comercializarlo en los distintos mercados. Como les comentaba hoy,
si bien hay una división, es como que no es clara y no está totalmente separado. ¿Por qué? Porque los mercados voluntarios, empresas que están dentro de un mercado voluntario, puede comprar créditos de carbono de una empresa que esté dando cumplimiento con una normativa nacional. Y es muy interactivo y por lo general lo que es la demanda es de estas empresas, de estos programas más que empresas, digamos. Ejemplo, el más común es el tema de Corsia para la aviación, el tema de los Emission Trading System. Estos son programas nacionales que ahora vamos a ver un mapa donde vamos cuáles son los principales países que cuestan con estos mercados de transacción nacionales. En caso de Nueva Zelanda, en lo que es forestal, es muy fuerte su mercado interno de carbono. Entonces, hay muchísima interacción entre los distintos programas y la oferta de créditos está generada por los programas que están marcados acá en rojo. Los más conocidos es el Verified Carbon Standard, el Gold Standard y el Plan Vivo. Todos estos nos permiten calcular nuestra huella y obtener créditos a partir de la reducción. Como les comentaba, acá tenemos un programa que nos muestra un mapa donde nos indica la variabilidad que hay países que cómo están con sus compromisos de acuerdo a los programas de comercialización de carbono. Los que están en verde son los que ya tienen un programa nacional de trading de carbono, como les comentaba, Nueva Zelanda, Australia, China. En el caso de Estados Unidos tenemos el estado de California y de Washington, y en Canadá, Quebec. Ahí ya tenemos algo establecido y ya está en funcionamiento. Entonces, no es que, como les decía, estos programas nacionales se alimentan de créditos a nivel mundial, entonces pueden ser potenciales clientes que tengamos para nuestras empresas. Y luego hay una variabilidad mundial en cuanto a, bueno, se están desarrollando estos programas internos de transacción de créditos de carbono. También hay beneficios en cuanto a el tema de impuestos. Y la conclusión acá es que tenemos eso. La oferta de créditos hoy en día, perdón, la oferta de créditos hoy en día es mayor a la demanda, pero esto seguramente en el corto plazo se va a reducir por un tema de que todos los países y empresas privadas tienen sus compromisos y están desarrollando la actividad para la compra de créditos de carbono. Entonces es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Vamos a ver una filmina donde están los precios promedios los últimos del 2017, 2018 y 2019, los créditos de carbono, que el primer impacto que se da uno dice, uy, están a la baja. Bueno, pero es por esto, porque hoy en día hay mucha oferta, pero la demanda va a crecer, esto seguramente se va a revertir. Y no solamente va a ser un tema de llegar a poder vender los créditos, sino que de acá a unos años, ya sea por una legislación local o por un requerimiento de nuestros clientes, vamos a tener que tener sí o sí medidas nuestras huellas en los productos que estemos comercializando. Las metodologías más utilizadas para la comercialización de créditos de carbono son la de la metodología de la ONU y del estándar privado que es Verified Carbon Standard, que es de Verra, que es una organización que es propietaria de diversos programas de sustentabilidad. ¿Cuáles son los alcances de estas metodologías? ¿De dónde surgen estos créditos? Bueno, del uso de energías, la gestión de residuos. Es muy fuerte el tema de créditos en la forestación, la agricultura y otros procesos industriales. No solo obtenemos créditos
cuando reducimos emisiones, sino también en la captación de dióxido de carbono de la atmósfera por implantar un bosque u otras técnicas de captación. Lo que les comentaba, si vemos los precios de los créditos que se fueron vendiendo a nivel mundial, están todos a la baja, pero la importancia es esto, ¿no? De que se va a revertir y que no solo tenemos los beneficios de los créditos, sino otros más que vamos a hacer un repaso al final. ¿Cómo obtengo créditos? Tengo que elegir el estándar y la metodología que voy a utilizar para medir mi huella y para tener mi proyecto de compensación, de reducción y compensación sería. El segundo paso sería diseñar un plan para reducir las emisiones, lo que se llama un PDD. Ese PDD se debe validar por un organismo certificador, Control Union está habilitado para poder hacerlo. Luego debo registrar el PDD en el plan de reducción de emisiones, recuerden lo que es el PDD, bajo el esquema que elegimos, debo llevar la implementación. Una vez que obtuve, que finalicé la implementación de todo mi proyecto, voy a la verificación, voy a obtener cuánto reduje, esa reducción la debo registrar en estándar y a partir de ahí voy a tener los créditos para poder vender en el mercado de compensación, que una empresa me los tenga que comprar porque debe compensar sus emisiones, ya sea para, recuerden, para llegar a la neutralidad o para dar cumplimiento con una legislación local. De acuerdo, a ver, si uno dice hoy, quiero empezar a hacer carbono neutro o quiero obtener mis créditos de carbono, recuerden que no es algo sencillo que lo puedo hacer de un día para el otro, porque acá es un tema de medir la huella. Para medir la huella tengo que contar con un sistema de gestión y de registro para obtener todos los valores de insumos que utilizamos, fuente de energía propio y de nuestros proveedores y de nuestros trabajadores. A partir de ahí hacer ese cálculo y con ese cálculo, bueno, tenemos que identificar ese plan de reducción y todo este proceso lleva un tiempo importante, no es que se hace rápido. Los programas más importantes para la obtención de créditos, los menciono por arriba, es el Plan Vivo, que es un estándar relativamente pequeño en cuanto a la generación y demanda de créditos. Son proyectos a escala, de pequeña escala, y se implementan generalmente en países en desarrollo, la mayoría de todos los planes que vamos a ver ahora. Y lo que busca es el tema de generar co-beneficios, es decir, que mi plan de reducción genere otros beneficios además del tema de la huella. Es decir, a ver, que genere un impacto en la comunidad, que genere mayores inversiones, fuentes de trabajo, permita desarrollar las comunidades. Esto es lo que buscan mucho estos programas. El Gold Standard es uno de los más importantes. Y un tema no menor, que la demanda de créditos va a ser aquellos que tengan asociados estos co-beneficios. En todos los que un crédito que tenga asociado un co-beneficio seguramente va a tener mayor demanda y mayor precio a nivel internacional. ¿Por qué? Porque es lo que se busca, ¿no? Desarrollar comunidades, oportunidades de trabajo y demás. El Verified Carbon Standard, que es lo que comenté hoy, que está gestionado por Verra, es el estándar más grande en términos de cantidad de créditos emitidos. Está en más de 170 países y tenía una variedad muy amplia en cuanto a las metodologías para lograr la reducción y la remoción de las emisiones. Luego lo que es las ISO, que no está regulado por un estándar de compensación, no tengo requisitos adicionales como los ejemplos, los co-beneficios. Es más rápido, su complejidad es menor, y lo recomendamos nosotros para cuando una empresa determinada ya tenga un comprador de esos créditos, porque
no es que está la demanda muy fuerte, pero si un cliente me dice, mira, si tenés tu huella medida y tu reducción a partir de la ISO, te podemos aceptar esos créditos en cuanto a la reducción. Beneficios. Un poquito ya lo hablamos, pero lo bueno aquí es que a partir de la medición de la huella, que nos permite identificar nuestras fuentes de emisión, vamos a poder contar con un plan de eficiencia de esos procesos, porque, a ver, todo plan de reducción no es que decir, no, dejo de utilizar tal insumo o dejo de hacer tal proceso. No, identifico y decir, bueno, ¿de qué forma lo puedo hacer más eficiente? Eso me va a repercutir enseguida en una disminución en ese consumo de un insumo determinado, de la fuente de energía y disminución en los costos operativos, acceso a nuevos mercados en los que hablamos, tanto al mercado de créditos, para que una empresa pueda compensar, como a un mercado porque yo tengo medida mi huella de carbono. Bueno, la posibilidad de vender los créditos, beneficios fiscales, esto depende de cada país y se están desarrollando nuevos decretos y nuevas leyes en toda Latinoamérica y también en el resto del mundo. Ejemplo, en Colombia está el decreto 926-2017, que es por un tema de beneficios en cuanto al uso de combustibles fósiles. Contribuir a mitigar los efectos del calentamiento global y esto nos lleva a una mejora de la imagen de la empresa. Es importante destacar el tema de los beneficios fiscales que lamentablemente Latinoamérica, por ahí como en gran parte de nuestras actividades y de otras cuestiones, estamos atrasados. En Europa la verdad que hay muchísimos países que tienen beneficios fiscales, pero se va a llegar a esto, ¿no? Los países, a partir de sus compromisos del Acuerdo de París, van a tener que dar algún tipo de beneficios, esperemos. Y todo esto nos lleva a mejorar la imagen de la empresa. Aquí es un cuadrito que lo pudimos obtener a partir de los trabajos que hicimos con distintos clientes que midieron su huella y a partir de la medición de su huella implementaron planes para la reducción, ¿no? ¿Y a qué lo llevó esto? Bueno, reducción en el uso de la energía entre un 11 y un 83%, es lo que lleva el ahorro energético de 702 o kilovatios a 195.000 por año. Mayor uso de luces LED, esto es una buena medida que nos permite ahorrar el consumo energético y uso de fuentes de energía más limpias, entre un 15 y un 98%. En cuanto a la medición y la reducción de la huella de carbono, se lograron reducciones de emisiones entre un 12 y un 46%, en sustitutos de gas refrigerante, que tienen muchísimas emisiones y afectan a lo que es la huella de carbono. Y en cuanto a las emisiones totales, esto es de todos los gases que estuvimos viendo, en reducciones de un 15 a un 44%. Estos son ejemplos que tenemos de clientes propios, ¿no? No es que los tomamos de bibliografía ni nada, sino que con el seguimiento y con la verificación pudimos obtener estos valores. Muchas gracias por unirse a la presentación. Ahora vamos a dejar un espacio para preguntas. Ahí debajo tienen nuestros mails de Ignacio Falcone, de Hernando López, que no se ha podido unir, que están en Colombia, y mis mails para los países que son de Centroamérica. Ahora dejamos el espacio para preguntas. Hay una pregunta en el chat, Esteban. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre esos estándares que mencionaste o cuál es el más recomendable si algo que nos interesa es el involucramiento de la gente que tiene proyectos forestales? Bien, mirá, la diferencia más que nada está en, a ver, todos te van a medir la huella, todos te vas a poder obtener planes de reducción y demás, varían muy poco en lo que son las metodologías y el mercado que accede cada uno.
Como vimos, el estándar de Verra, que es el Verified Carbo Standard, es el de que mayor demanda tiene, y yo por eso te diría que sería el que uno debe optar para poder acceder a un mercado de carbono, ¿no? Y cuanto a proyectos forestales, bien, Verra, este Verified Carbo Standard lo aplica, y por suerte hay varios países, Nueva Zelanda es muy fuerte su mercado interno, que también compra de otros países créditos de carbono. Hay entonces con Verra, con el Vivo también, va a depender mucho de tu potencial cliente y de la demanda. Y por ser la demanda, yo creo que tenemos que irnos por el Verified Carbon. Bien. A ver, tenemos Jorge, si se han reportado operaciones de ventas de carbono por ganadería regenerativa. Jorge, te voy a ser honesto, yo que tenga en mente, no, pero te lo vamos a averiguar. Pero ya debería haber, porque la verdad que muchas empresas a nivel mundial están con el tema de tanto ganadería como agricultura regenerativa, y creo que si podemos obtener bonos de esas actividades, serían fácilmente tradeados. Bien, a ver, para el tema ganadero, ¿consideran que los mismos deben crear algún tipo de asociación, cooperativa o alguna otra figura cual para optar a los bonos? Eh, A ver, qué pregunta compleja. Vos lo decís en cuanto te referís, Mauricio, a la posibilidad de acceder a estas certificaciones y a tener planes en conjunto. Si querés, Mauricio, te activas el micrófono y lo vemos. Buenos días, gracias. ¿Me está escuchando? Sí. Buenos días, muchas gracias. Específicamente, si, digamos, yo estoy en Colombia, y como lo preguntó también Jorge, pues ya se vienen trabajando en los temas de ganadería regenerativa. Pues ya digamos que los nombres pues han sido diversos, pero digamos en prácticas que sabemos que son positivas en cuanto a emisión versus captura, o sea, positivas a la captura de carbono. Entonces, pues digamos esos ganaderos, porque sabemos pues que los esfuerzos individuales pues son muy difíciles pues y obviamente costosos, donde un solo ganadero no sería capaz de optar para tener, digamos, esa capacidad para poder optar a esos bonos. Entonces, ¿qué tipo de figuras? Si, como les pregunto ahí, si es asociación de ganaderos, si es cooperativa de ganaderos, grupo de ganaderos, basados en su experiencia, ¿cuál de ellos o qué modelos ha visto en el mundo que pueden funcionar para que un grupo de ganaderos que juntan X cantidad de hectáreas que son positivas a la captura de CO2 puedan optar igualmente en conjunto a dichos bonos en otros países? Gracias. Bueno, Mauricio, ahí me meto un poquito. Sí. Con el tema de ganadería venimos trabajando hace ya varios años
a través de la Mesa Mundial de la Carne, ¿sí? Que es la GRSB. Esa Mesa Global de la Carne lo que hace es justamente esto que comentás, ¿no? Nuclear a los productores ganaderos, a los frigoríficos y a distintos actores de la cadena para poder, digamos, llevar la ganadería hacia un terreno más sostenible, ¿sí? A través de esa mesa global se fueron desarrollando, digamos, distintas mesas regionales, ¿sí? Están muy consolidadas ya las mesas de Argentina, de Paraguay y Uruguay. Acá en Colombia se viene trabajando hace ya unos 3 4 años con esto también. En el caso de Colombia, lo que ha pasado es que varios actores de la mesa eran más los productores y faltaba gente desde los compradores, desde los frigoríficos, ¿no? Que es algo que se está revirtiendo ahora. Respondiendo específicamente la pregunta, sí se puede buscar una figura de asociación o de cooperativa que nuclee a ese grupo de ganaderos. Sí, obviamente que cada uno va a tener que aportar los datos para hacer los cálculos correspondientes, pero sí se puede armar a través de una asociación que la figura ahí lo que va a ayudar es a organizar a estos productores, ¿no? Y ayudarlos porque obviamente que no es fácil todo el tema del cálculo, ¿no? Si bien cada uno va a tener la responsabilidad de aportar los datos, ahí les vamos a poder dar, o la asociación o la cooperativa les va a dar el soporte necesario para poder hacer el cálculo, ¿no? Ok, gracias. Bien. Bien, tenemos preguntas por parte de secuestro de carbono en agricultura regenerativa. La agricultura regenerativa nos permite tener una disminución en nuestras emisiones, entonces a partir de ahí es una de las medidas que podemos implementar para poder obtener los créditos y este secuestro, ¿no? Que no solamente es por reducción, sino también el secuestro de carbono, que sí, si te digo cuál es el estándar específico que tiene el tema de agricultura regenerativa, te estaría mintiendo y lo tengo que verificar. ¿Mm? Luego, para el mercado de California, sí, California acepta lo que es berra. Y después tenemos el tema de CAR. El resto, habría que ver cada uno en específico y de acuerdo al cliente que tenemos, ¿no? Y qué nos exige California. California, el programa que tiene para lo que es créditos de carbono, es su programa estatal, digamos, estadual, y su programa para lo que es el tema de biocombustibles, que es a partir de la huella de medir nuestra huella de carbono de biocombustible, que es el Low Carbon Fuel Standard. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, nosotros comentarles también que acá dentro de un mes vamos a hacer un curso específico sobre el cálculo de la huella. Vamos a meternos bien en lo que es la metodología de los distintos estándares y va a ser bien técnico. Esto es más que nada una presentación inicial y haciendo foco en los beneficios que tenemos en obtener los créditos, haciendo hincapié que no es algo sencillo, eh, porque lleva su tiempo calcular la huella, el plan de reducciones y todo lo que vimos, eh, y los distintos mercados con los que contamos. Pero más adelante sí tendremos un curso bien técnico de cómo se hacen los cálculos, de ejemplos de planes de reducción y demás. Eso seguramente va a ser un curso no de 1 hora, sino unas 3 horitas para poder hacerlo bien técnico. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, lo damos por finalizado. Yo me quedo unos minutos conectados por si alguien quiere hablar o lo que fuera, pero ya damos por finalizado. Almendra, ahí te copio, te vamos a pasar el mail de Yemil. Vos te lo acordás, Nacho, es... Zarzar, ¿será? Es Y Zarzar, Esteban. Gracias, Emilio. Control. Ahí lo dejamos, listo. Ahí está. Almendras es el contacto para el tema de huella y todos los servicios que brindamos en Control Union en México.